Conversamos con el vicepresidente del Senado, el senador Francisco Huenchumilla, hasta ahora en Mesa Central. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Gusto saludarlo, Iván. Buenos días. Igualmente, senador. Oiga, vamos por partes. Se suspende la semana distrital entonces en la Cámara, también en el Senado, ¿no? Sí, estamos convocados para este jueves, una vez que la Cámara de Diputados despache los proyectos que tiene en tabla la comisión respectiva y la sala. Así que volvemos al trabajo esta semana. ¿Qué es lo que se pretende, qué es lo que debería pasar este jueves en términos de tramitación de proyectos? Deberíamos ver los proyectos que tiene la Comisión de Seguridad del Senado, que tendrá que ver lo que venga de la Cámara de Diputados, y además los proyectos que podamos tener nosotros mismos ahí en la Comisión de Seguridad, pendientes de verlos por la sala. Así que es una sesión, o sesiones varias, 2 a lo menos, dedicadas exclusivamente a los proyectos de seguridad. Ese es el acuerdo. Lo que parece bien, digamos, es una crisis el asesinato de la carabinera en Quilpué, la sargento segundo Rita Olivares, que ofrece una oportunidad para la política de mostrar capacidad de gestión y de acuerdos, ¿no? Nosotros habíamos dicho junto con el presidente del Senado que queríamos discutir un espacio de deliberación. Senador. Sí, a ver si mejoramos la comunicación con el senador Francisco Huenchumilla, que estamos perdiendo la señal, senador. No, decía, no sé si me escucha ahora. Ahora lo escucho. Decía que cuando asumió esta mesa en el Senado, dijimos que teníamos la mejor disposición para crear un ambiente institucional de acuerdos y un cierto nivel de rapidez en la tramitación de los proyectos relacionados con la seguridad. Se lo dijimos al gobierno y también naturalmente a las mociones parlamentarias que hubiera sobre la materia. Claro, esta idea del fast track, digamos que... Es la idea del fast track, exactamente. ¿Y eso flota más ahora? No, sí, había acuerdo, no hubo ninguna disposición en contra en el Senado con esa proposición que se hizo a partir de lo que dijo el presidente en su discurso y que estábamos de acuerdo, por supuesto. Ya, lo que permite una visión un poco más esperanzadora en términos de la posibilidad de que se apuren proyectos, de que se hagan, de que en el fondo, de que la gente perciba que se hagan cosas, senador, ¿no? Que se hacen cosas. Por supuesto, pero la idea es tener un espacio de mayor celeridad dentro de las diferencias que existen en los distintos sectores y dentro de la gestión legislativa que tiene que hacer el gobierno. Esto no significa que todo el mundo vaya a votar todos los proyectos por unanimidad, significa tramitarlo, discutirlo y votarlo en su propio mérito, pero dar una señal de que avanzamos en esos proyectos, aunque yo sostengo que los proyectos más grandes que ha tenido seguridad están casi prácticamente todos despachados. Que son los de crimen organizado, donde está el comiso de los bienes, ese tipo de cosas, ¿no? El crimen organizado, el Ministerio de Seguridad Pública, el proyecto sobre ciberseguridad, que son los 3 grandes proyectos que tenemos en el Senado, están prácticamente despachados en las comisiones respectivas. Ya, eso está claramente listo, digamos. Ahora, claro, usted dice no es que se vaya a votar todo por unanimidad, lo que se propone es acelerar la tramitación, que es decir, discutamos estos asuntos. ¿Hay discrepancias muy grandes en lo que se está discutiendo? En todo caso. En los 3 proyectos grandes que yo me refería fueron despachados prácticamente por unanimidad, tanto en la Comisión de Seguridad como en la Comisión de Defensa, de tal manera que eso avanza. Otra cosa son, a juicio mío, 2 proyectos muy importantes que están en la Cámara que a mi juicio son el nervio central del tema, que es la reforma propiamente tal de las policías y de los servicios de inteligencia, que a mi juicio es donde está la clave para hacer una cuestión distinta. ¿Y en eso hay poco acuerdo o es porque son más complejos, más difíciles esos proyectos? Porque la idea es hacer una reforma completa de los servicios de inteligencia y eso ya son un poquito palabras mayores porque legislar sobre una materia no tan simple, bastante compleja, sí, sobre esa materia. Claro, es más específico. Todo esto se da en un ambiente, senador, en que Carabineros ha recuperado en parte una parte de su prestigio, que después del estallido social se vio bien vapuleado, en parte por las violaciones de los derechos humanos, pero también en parte porque se dio un clima donde en fin, no sé, pues se glorifica, alguien recordaba ayer que se glorificaba al perro matapacos, digamos, o sea, había un ambiente anticarabineros muy profundo en el país. Había un cierto ambiente, pero también influido por lo que pasó en la operación Huracán,
y también por lo que influyó en el tema de las platas de Carabineros. Entonces, claro, hubo una mixtura ahí de cosas. Yo creo que hoy día está en una posición distinta a Carabineros, y en la voluntad en el Senado está totalmente disponible para tramitar los proyectos pertinentes, en eso no hay ninguna duda, y el mayor apoyo político. Pero hay algunas cosas que se confunden, como por ejemplo las penas. Hoy día estamos en la escala más alta en materia, por ejemplo, de muerte de un carabinero. Eso está legislado en el Código de Justicia Militar. Es la pena más alta que hoy día puede aceptar la legislación chilena. Entonces, esa materia también está despejada. Claro, quien asesina a un carabinero se arriesga a presidio perpetuo calificado, digamos. Exactamente, como pena máxima, y es la máxima pena que tiene hoy día la legislación penal chilena. Claro, lo que pasa es que ahí empiezan los efluvios de algunos políticos que dicen, bueno, mire, si es que tal ley hubiera estado, esto no hubiera pasado. Una cuestión que es absolutamente, en un sentido, absurda también, ¿no? Claro, porque una de las armas para combatir la delincuencia es el derecho penal, estamos de acuerdo, pero no es la única, porque está toda la parte operativa, la parte táctica, la parte estratégica, la parte de formación y sobre todo la parte de anticipación a la comisión de los hechos delictivos. Y eso es el tema de la inteligencia, que en mi juicio es la debilidad más grande que tenemos en Chile hoy día en el combate, digamos, a todos los hechos criminógenos que estamos conociendo. Estamos con el senador Francisco Buentumilla, claro, porque en este caso subyace la indignación justificadísima por el asesinato de una policía, pero aquí lo que había era una banda que estaba intentando ingresar a una casa. O sea, también está eso, también está la inseguridad de las personas, no solo de carabineros, digamos. Claro, porque cuando se comete un delito, bueno, entra a operar el Ministerio Público, pero el Ministerio Público no opera antes que el delito se cometa. Pero antes que el delito se cometa tienen que actuar la policía preventiva y en ese caso los servicios de inteligencia para anticiparse a la comisión, ojalá, de estos hechos. Hay ahí bueno, siempre se habla de que la izquierda tiene un prurito, tiene una dificultad para tratar con materias de inteligencia, no solo porque son complejas, sino porque desconfía de la inteligencia, desconfía de las fuerzas de seguridad. Hay una cosa más distanciada con eso. ¿Cómo ve usted esa sensación a lo largo, con el paso de los años, digamos? Yo creo que efectivamente en Chile hemos tenido esa división un poco entre la derecha y la izquierda respecto a la seguridad, producto de nuestra historia de los últimos 60 años. Pero en Europa, por ejemplo, cuando ya pasaron la Segunda Guerra Mundial, ya superaron eso y tenemos servicios de inteligencia como España, Francia, Alemania, el Reino Unido, digamos, absolutamente modernos. Y nosotros hemos estado viendo esa legislación para poder también hacer algo, pero se requiere un conjunto de elementos que se conjuguen entre la voluntad política, lo difícil del tema, aspectos financieros, presupuestarios, contratar más gente, porque la ANI, por ejemplo, hace inteligencia solamente en fuentes abiertas, pero no puede hacer en fuentes cerradas, tiene que concurrir a la policía, etcétera, etcétera, varios temas muy técnicos y específicos, ¿no?, que sería largo enumerar. El senador Francisco Buentumilla está con nosotros, vicepresidente del Senado, esta mañana en Mesa Central. Senador, toda esta coyuntura da como para pensar en quizás, sí, no sé si una nueva etapa, pero por lo menos que cambie un poco el aire en el mundo político, tomando en consideración una cosa. Da la impresión de que, descontando el periodo electoral de aquí al 7 de mayo, a la ciudadanía le costaría entender que la política no llegara a acuerdos en materia de seguridad, en materia de pensiones, eventualmente también en materia tributaria, en materias que parecen bastante urgentes, digamos, bastante postergadas, ¿no? Bueno, es que son temas muy cruciales, y el hecho también de que el gobierno no tiene mayoría en ambas cámaras obliga necesariamente a buscar los acuerdos sobre estos temas estructurales, como la reforma tributaria, las pensiones, la salud, la seguridad. Y eso supone ceder. Entonces, el punto hasta dónde puedes tú ceder y hasta dónde tú puedes exigir y simplemente querer que esto se minimice. Entonces, ambas cosas tienen que conjugarse, y nosotros hemos dicho en el Senado que estamos disponibles para crear un clima que permita una buena deliberación. Se lo hemos dicho al gobierno, se lo hemos dicho a todas las autoridades del Estado con las cuales hemos conversado, y en el mismo Senado también hay un clima propicio a eso. Así que, bueno, esperamos la buena gestión del gobierno para aprovechar este clima que tenemos ahí. ¿De eso depende, de la buena gestión del gobierno, o también depende en parte de la oposición? Siendo usted un parlamentario que no es ni de gobierno ni de oposición, usted está en la democracia cristiana, por más simpatía que pueda tener por el gobierno de Boric, digamos.
Bueno, depende de muchos factores, uno de los cuales es la visión que uno tenga del rol, por ejemplo, de los impuestos, del rol del mercado, del rol del sector privado. Esa es una visión que podemos tener todos. Depende también de la voluntad de la oposición, hasta dónde quiera ceder respecto, por ejemplo, de los impuestos. Pero y además depende de la buena gestión política que tienen que hacer los ministros respectivos, de conversar con todos los sectores, de escuchar, de contrastar las opiniones. O sea, la política es un arte difícil, pero por ejemplo, el gran ejemplo que se dio con respecto a las 40 horas es un procedimiento legislativo virtuoso que hizo la ministra del Trabajo, y usted ve que escuchando a todos los sectores salió un proyecto por unanimidad. Sí. Entonces hay un ejemplo de que cuando hacen las cosas bien, resultan. Ahora, la pregunta es si los senadores, por ejemplo, para hablar del caso suyo, digamos, si los senadores sienten ese sentido de urgencia y en un sentido esa presión de la gente, de que la gente no entendería realmente que, por ejemplo, puedan ponerse de acuerdo para un proceso constituyente, pero no puedan ponerse de acuerdo para una reforma de pensiones. Es que es fundamental para tener estabilidad política, tener desarrollo económico y tener paz social, que nos pongamos de acuerdo en estos grandes temas, porque el estallido social es una tremenda crisis. Uno dice, bueno, ¿pasó todo o está subterráneamente calmada? Entonces, por eso la responsabilidad que tiene el mundo político de resolver estos grandes temas, lo mismo que el proceso constitucional. Claro, y cambiado el clima, ya que menciona el estallido social, cambiado el clima, metido en un cajón el perro matapacos, después de todo lo que hemos visto, particularmente este fin de semana, por ejemplo, cambiado toda la sensibilidad que había en ese momento. Igual los problemas profundos, salud, pensiones, empleo, no están resueltos para nada. O sea, no digo, ha pasado poco o nada. Por eso que se requiere estos grandes acuerdos, pero una de las cosas centrales es ponerse de acuerdo también en cuánta plata está dispuesto el Estado a gastar y en qué se va a gastar para llegar más recursos al Estado. Entonces, bueno, tenemos la reforma tributaria, tenemos el ciclo virtuoso que está teniendo el litio, donde hay ahí 5.000 millones de dólares y eso en el corto plazo se ve que se va a generar mucha plata, pero eso hay que resolverlo estructuralmente respecto de tener una responsabilidad fiscal con todos los recursos. Yo creo que eso se va a trabajar. Creo que el ministro de Hacienda es una persona que ha dado demostraciones de seriedad en esta materia, y yo personalmente, nuestra responsabilidad en la mesa del Senado es posibilitar ese escenario institucional en que los acuerdos se produzcan. Esa es nuestra idea. Hasta ahora habían hablado el subsecretario de Minería y el ministro de Hacienda sobre la política nacional del litio que debería ser esta semana, porque se había prometido para marzo, pero el presidente Gabriel Boric publica hoy una columna sobre su primer año de gobierno en el diario El País de España, y en esa columna él dice que se va a implementar una política nacional del litio con participación de privados, y eso provoca algún escozor en la coalición, en la alianza de gobierno, particularmente en la coalición de Apruebo Dignidad, que es la del presidente. ¿Qué piensa usted de esa participación, de aprovechar, ya que dice usted, aprovechar el litio ahora, porque ahora el precio está muy alto y va a estar así durante 2 o 3 años más al menos, en términos de la participación de privados y que no sea solo un monopolio estatal? Yo personalmente siento que si uno mira con una mirada amplia el desarrollo de la economía en el mundo, yo creo que esa discusión entre participación de privado y el Estado en muchas partes del mundo está superada. Yo creo que en Chile tenemos que superar eso. Hay un rol del mercado, hay un rol del Estado y un rol de los privados también. Y en esta coyuntura a mí me parece que perfectamente Codelco pudiera trabajar con el sector privado. Yo no tengo inconvenientes en eso, y si hay que hacer las modificaciones legales pertinentes, va a contar por lo menos con el voto mío, digamos. Ya, o sea, usted no ve ahí una cuestión de principios, digamos, si es monopolio estatal o hay participación de privados. No hay no es una tabla de la ley, digamos. No es una tabla de la ley, y por lo demás, en todas partes del mundo, el capitalismo está presente en todo el mundo. Ganó esa pelea. El tema está en las modalidades de ese capitalismo, pero acuérdense que las principales economías del mundo, China, Vietnam, bueno, están gestionados justamente por partidos comunistas.
Entonces en Chile todavía seguimos pegados en esa batalla respecto de cuál es el rol del sector privado. Yo creo que eso está superado y que en Chile debemos avanzar hacia eso con las regulaciones correspondientes, resguardando el interés general, por supuesto. Pero creo que tenemos que pasar a esa etapa, digamos, tan ideológica que teníamos en el pasado, donde el mundo camina por otro lado y nosotros no podemos quedarnos pegados en eso. Y en ese sentido, senador Buenchumilla, ¿usted ve al gobierno con cintura política, con capacidad para sobrepasar esos prejuicios y esas discusiones y poder gestionar los grandes acuerdos que se necesitan? Bueno, yo creo que, digamos, en la naturaleza humana es poder avanzar y no quedarse atrás, fruto de la experiencia y fruto de que el mundo cambia. Y evidentemente que se ha producido un cierto cambio en el gobierno desde que entró en marzo del 2022, un cambio, a mi juicio, virtuoso, puesto que la realidad es mucho más fuerte. Después del fracaso del 4 de septiembre, evidentemente que hay un clima distinto. Entonces, ¿cómo avanzamos y logramos lo que yo llamo los ejes, que son darle al país estabilidad política, tener desarrollo económico y alcanzar la paz social? Esos son, a mi juicio, los ejes virtuosos que deberíamos tener presentes en los grandes acuerdos que el país necesita. El vicepresidente del Senado, el senador Francisco Buenchumilla, esta mañana en Mesa Central. Senador Buenchumilla, muchísimas gracias por la gentileza. Buen gusto saludarlo. Buenos días. Igualmente, buenos días.